Señor Gustavo López, la muerte del fiscal que investigaba a la presidenta, pues obviamente iba a generar la suspicacia que despertó en la opinión, y es poner entre los sospechosos del supuesto crimen al mismo gobierno. ¿Cómo se va a defender el gobierno, la presidenta Cristina Fernández, de estas acusaciones que está haciendo un sector de la opinión? Bueno, claramente es tan obvia la operación política que si al fiscal le pasaba algo, el responsable político iba a ser el gobierno. Digo, es tan obvia la operación que en lugar de esperar a que la lentitud de la justicia determine qué pasó, la presidenta directamente pasa a la ofensiva y dice, mire, este es un complot, y al fiscal lo usaron y lo necesitaban muerto. A ver si se entiende. Desde que asumió la presidenta de la Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a moverse la investigación de la AMIA, que estaba absolutamente detenida, paralizada. La presidenta llevó a las Naciones Unidas la acusación contra Irán. Y como la causa 7 años después seguía paralizada y la única vez que se apresó a un iraní en Londres, lo tuvieron que dejar en libertad porque no había pruebas, la presidenta dijo, bueno, vamos a firmar un tratado para tomarle declaración fuera de la Argentina. Como esto tampoco avanzó y se sospechaba de los servicios de inteligencia, hubo una modificación hace 30 días de los servicios de inteligencia. Esa modificación de los servicios de inteligencia, que fue la única movida que hubo en el expediente en los últimos 10 años, precipitó todo esto. El juez que interrumpe las vacaciones, que hace una denuncia descabellada, que carece de fundamento, que pretende acusar a la única presidenta que se había ocupado del tema como queriendo ocultar el tema, y todo esto que se iba a dar a la luz el día lunes en el Congreso de la Nación, porque vuelvo a repetir, la denuncia del fiscal contra la presidenta y contra el canciller no pasa un examen de primer año de la Facultad de Derecho. Entonces, cuando todo se iba a desmoronar, aparece el fiscal muerto. Entonces, la que dice ahora la presidenta argentina es, miren, estos que inventaron la denuncia están detrás de la muerte del fiscal. Es decir, nosotros estamos acusando a un sector de los servicios de inteligencia de estar detrás de la muerte del fiscal. Y esto es lo que queremos que la justicia investigue. La muerte del fiscal y quién está detrás, que quisieron inculpar al gobierno argentino. Estamos con Gustavo López, es una de las voces de la presidencia de Argentina hasta ahora, hablando en exclusiva con el programa La Noche. Cuando la presidenta asegura que la muerte del fiscal responde a una operación contra el gobierno, ¿a qué se refiere y quiénes estarían detrás de esa operación? Porque es una denuncia bastante grave la que plantea la presidenta argentina. Mire, nosotros creemos que dentro de los servicios de inteligencia puede estar la persona desplazada de estos servicios de inteligencia y quizá, y esto es lo que tiene que investigar la justicia, aquellos que fueron acusados hace 10 años del encubrimiento y este año van a ser juzgados. Piense usted que este año van a ser juzgados el ex jefe de los servicios de inteligencia, el número 2 de los servicios de inteligencia, 2 ex fiscales, un juez, un jefe de policía, un secretario de un juez y un expresidente. Entonces, le corresponde a la justicia determinar si esta utilización política que se ha hecho del fiscal Nisman y su muerte está relacionada con aquel encubrimiento de hace 10 años y con el agente desplazado. La presidenta de la Nación dice, busquen allí, porque allí tiene que estar el culpable de esta muerte. Señor López, usted asegura que ha habido aprovechamiento político de este hecho. ¿A qué se refiere la presidenta y su gobierno con este aprovechamiento político? ¿Qué objetivo tendría la oposición de asegurar lo que dice para sacar algún provecho? Mire, claramente el gobierno está siendo afectado porque yo estoy saliendo en un canal de televisión desde Colombia para toda América explicando un hecho que es un hecho de Estado, es decir, es un hecho que ha conmocionado a la política de Argentina porque lo que se pretendió fue involucrar al gobierno en una muerte. La oposición no es copartícipe o responsable, la oposición aprovecha este hecho trágico, luctuoso, porque este año es un año de campaña electoral.
pero que quede claro que la oposición no es parte de ningún plan siniestro ni para matar al fiscal ni para derrocar al gobierno. Lo que aprovecha es el momento político para ver si puede obtener votos. Yo creo que es una actitud lamentable, porque lo que está en juego no es la estabilidad de un gobierno, lo que está en juego son las instituciones de la República Argentina, porque ha muerto un fiscal que es un hombre de uno de los poderes del Estado. Entonces, desearíamos nosotros que la oposición nos apoye en la búsqueda de la verdad. Nosotros creemos en una hipótesis, lo denunció la presidenta. Ahora le pedimos a la justicia que actúe. ¿Por qué le pedimos que actúe? Porque hace 21 años que se cometió el atentado a la AMIA y no se sabe quién fue. Y ahora el fiscal que estaba investigando le hicieron presentar una denuncia falsa. Vuelvo a repetir, no hay jurista en la Argentina que pueda acompañar o sostener esa denuncia, porque la denuncia era absolutamente inconsistente, pero resulta que el día que iba a ser interrogado el propio fiscal por esta denuncia inconsistente, aparece muerto. Entonces, estamos muy preocupados, estamos en la defensa de las instituciones y en la búsqueda de la verdad. Y tuvo que salir la presidenta a señalar, ojo, que me parece que esto es un complot contra el gobierno argentino. Señor Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de Argentina, le voy a hacer una última pregunta. Sí, señor. Y tiene que ver con el proceso. ¿Qué va a pasar con este proceso que venía adelantando, esta acusación que había hecho este fiscal, teniendo en cuenta que en su segunda carta la mandataria argentina prácticamente descalificó toda esa investigación que había hecho este fiscal? ¿Qué va a suceder con ese proceso de aquí en adelante? Esa es una de las grandes dudas que rondan en la opinión. No, son dos temas por separado. Yo le puedo asegurar también que la denuncia no tiene ningún sustento, pero lo que corresponde es que la justicia también investigue esa denuncia. Es decir, el gobierno argentino dice, esta denuncia es falsa, pero investíguenla. Ahora, fíjense que detrás de esta falsedad de la denuncia deben estar los que utilizaron al fiscal y los que provocaron su muerte. Hay que investigar todo, incluso la denuncia falsa. Señor Gustavo López, subsecretario de la Presidencia de Argentina, yo le agradezco el tiempo que le ha concedido a toda nuestra audiencia del canal NTN 24 en todo el continente americano. No, gracias a usted y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Muy bien, él era uno de los protagonistas de la noticia. Él está desde la Casa Rosada en Argentina, explicando punto por punto lo que no ha explicado la presidenta argentina, porque hay que decir que, a diferencia del pasado, la mandataria suramericana pues no ha aparecido en televisión como constantemente lo hacía antes a través de cadenas nacionales. Esta vez se ha limitado únicamente a dos comunicaciones, dos cartas que han sido circuladas, que han sido difundidas a través de redes sociales. Una vez estalló el escándalo por cuenta de las denuncias del fiscal Alberto Nisman, según las cuales la mandataria argentina y otros altos funcionarios habrían encubierto a los iraníes acusados del ataque terrorista contra la AMIA en 1994, Cristina Fernández guardó silencio. La presidenta solo hizo referencia a la controvertida acusación el mismo día en que se conoció el deceso de Nisman y en medio de ambiguas declaraciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de este fiscal. A juzgar por los hechos, versiones y suspicacias en torno a la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, la tormenta política que sacudió al gobierno de Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento a los acusados por el atentado contra la AMIA parece estar pasando a segundo plano. Polémicas declaraciones que solo por escrito ha entregado la propia mandataria han ocasionado que las circunstancias del fallecimiento y no la controvertida denuncia que hiciera el fiscal 4 días antes de su muerte sean hoy el eje de debate en Argentina. En un primer pronunciamiento el lunes, luego de que Nisman fuera hallado sin vida, la presidenta Cristina Fernández aseguró esto. La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos, primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?
En una segunda carta publicada 3 días después del sospechoso deceso de Nisman y cuando la versión de un supuesto suicidio ya había acrecentado las dudas y el malestar social, la presidenta hizo otra serie de afirmaciones e interrogantes. Los espías que no eran espías, los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio. ¿Por qué habría de suicidarse alguien que escribe un mensaje en su chat como el que escribe el fiscal Nisman cuando explica a un grupo cerrado de amigos su regreso intempestivo al país? ¿Por qué iba a pedir prestada un arma para suicidarse cuando el fiscal tiene registradas 2 armas a su nombre en el RENAR? La nueva reacción de Fernández, en opinión de distintos sectores, resulta ser un cambio en el discurso para minimizar el impacto político. No obstante, la presidenta aclaró que en su primera carta había puesto en signos de interrogación la palabra suicidio. No fue casual que en única nota que publiqué el 19 de enero antes de conocer la denuncia de Nisman, en el segundo párrafo y refiriéndome concretamente a la muerte del fiscal Nisman, escribí con signo de interrogación ¿suicidio? Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En su segunda carta, Fernández fue incluso más allá, cuestionó la premura con la que el fiscal habría regresado desde Francia, donde se encontraba, y también la asesoría e información que Nisman recibió para la investigación del caso. Según la mandataria argentina, él fue usado. La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal, después de acusar a la presidenta, a su canciller y al secretario general de la Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista de la AMIA. Al fiscal Nisman no lo hacen volver solo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible. Para la presidenta, la denuncia que Nisman sustentaría ante la Cámara de Diputados no tenía nada nuevo. Dijo que era una réplica de lo que tenía en su momento la comisión que seguía la investigación de la causa principal. Muy bien, hasta ahora conectamos en Buenos Aires, Argentina. Otra arista diferente de la noticia es a Alberto Emilio Acef. Él es diputado, congresista del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires y nos acompaña a esta hora. Quiero comenzar preguntándole, usted ha estado atento, escuchando no solamente las declaraciones que nos entregó Gustavo López, sino también ha leído atentamente las 2 comunicaciones que ha entregado la presidenta argentina. ¿Cuál es su opinión frente a la reacción que ha dado el gobierno argentino frente a un hecho que tiene conmocionado a su país hasta ahora, señor diputado? Buenas tardes, Jefferson. Buenas tardes, Estados Unidos, el Caribe, la totalidad de nuestra América. Mire, la presidenta claramente se contradijo en 72 horas, porque en la primera carta prácticamente da por descontado que se produjo un suicidio, habla de los interrogantes, pero no sobre si hubo o no suicidio, sino los interrogantes que llevan a una persona a quitarse la vida, lo dice bien claramente. Y en la segunda carta se desmarca rápidamente cual veloz delantero para tratar de ubicarse mejor en el campo de juego frente a hechos muy graves que se van conociendo a través de la autopsia, a través de las declaraciones de los testigos, de todas las personas que intervinieron en el caso, incluyendo, que ustedes bien lo recordaron, el cerrajero, que fue muy manifiestamente fuerte lo que dijo. Esa puerta que parecía cerrada herméticamente por dentro, que era imposible, casi era una fortaleza el departamento del fiscal Nisman, resulta que él dijo, no, es muy fácil de abrir, en 2 minutos se abre, cualquiera lo hace, ni siquiera se necesita ser cerrajero. Bueno, frente a esas circunstancias, tuvo que mutar de opinión rápidamente, cambiar el eje de la cuestión y colocarse en la cresta de la ola, como diciendo, no, nosotros somos el gobierno los primeros perjudicados por la muerte Señor congresista,
cada vez más dudosa del fiscal Nisman. Y Pero bueno, cuanto... todo esto lo que fundamentalmente genera es mucha incertidumbre, mucho temor en la población argentina, mucha sensación de que estamos en un marco institucional y político muy débil, muy frágil, y todo eso no ayuda para nada a nuestro país y me atrevería a decir a la región, porque en definitiva todo repercute en nuestra América, ¿no? Y en lo que tiene que ver específicamente con el contenido de esta segunda carta de la presidenta Cristina Fernández, ¿usted cree que realmente la muerte del fiscal pudo haber sido utilizada como un complot contra el gobierno, teniendo en cuenta que todas las miradas y el principal sospechoso iba a ser el gobierno argentino? ¿Usted cree que fue un complot, tal como lo asegura la presidenta con tanta certeza? Mire, yo quisiera poner en contexto la situación de la unidad fiscal que investigaba el acto terrorista de la AMIA o contra la AMIA que se produjo en 1994. Era una unidad fiscal especial creada por el presidente Néstor Kirchner en el año 2004, y el presidente Kirchner le dijo a Nisman, al fiscal fallecido, pibe, porque lo llamó así en forma vulgar o común, pibe, te voy a poner a una persona del servicio de inteligencia que te va a ayudar y te va a asistir en todo lo que necesites. Y ahí lo puso en contacto con Jaime Estiuso, un ingeniero, un hombre que verdaderamente era el que controlaba la inteligencia argentina, que ya venía de antes, pero que fue adquiriendo cada vez más poder. Y a partir de ese momento, la asistencia que recibió el fiscal fue permanentemente de la inteligencia, del servicio de inteligencia. Entonces no puede la presidenta ni ningún funcionario sorprenderse de que estuviera operando en torno del fiscal y de toda esta causa el servicio de inteligencia, porque era público y notorio, conocido por todo el mundo, de que el servicio de inteligencia era el que traía la información, generaba la información que conducía a las pistas y era el que en definitiva iba induciendo el proceso de la causa AMIA. Por lo tanto, no hay complot, simplemente ha habido una mala investigación desde el primer momento, con un encubrimiento, como bien dijo López recién cuando hablaba, eso estoy completamente de acuerdo, un encubrimiento en los primeros 10 años, donde participaron las más altas autoridades de la República Argentina, desgraciadamente el presidente Menem para abajo, y querían desviar la pista hacia la policía bonaerense, de la policía de la provincia de Buenos Aires, sacándola del eje de la pista llamada Siria. Cuando ese encubrimiento se descubre, que se cae, aparece el intento de buscar la otra pista, la pista iraní, que parecía mucho más fuerte, mucho más sólida, tenía sus fundamentos, tenía antecedentes. Cuando esto estaba avanzando, no se hacen dos cosas, mejor dicho, se hace una y se deja de hacer otra. La que se deja de hacer es clave. No se introduce en el Código de Procedimientos Penales federales un instituto que se llama juicio en ausencia. Cuando usted no puede lograr que los imputados en una causa comparezcan, usted los puede juzgar con todas las garantías de defensa en juicio, porque actúa el defensor oficial en ausencia. Diputado Acef. Sí. No, permítame, voy a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de este tema que usted está planteando y del resto de las aristas que rodean este hecho que tiene conmocionada no solamente a la Argentina, sino al resto del continente americano. A propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes su opinión frente a las declaraciones que ha entregado la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la sospechosa muerte del fiscal que la investiga. Ella dice que es un complot en su contra. Y yo los invito pues a que opinen a lo largo de este programa a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a leer algunas de las opiniones que llegan a esta hora. Verdi Ávila nos dice que él cree que Cristina tiene mucho que perder y está preocupada por lo que se pueda esclarecer. Donde hay humo, hay fuego. Saúl Armando nos dice, creo que es la manera más sencilla de tratar de salir de sus problemas más graves.
Son dos de las opiniones de las muchas que llegan a través de las redes sociales hasta ahora en el programa La Noche. Pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.